Bien, la charla de hoy, que es viernes 22 de marzo de 2019, trata sobre música. El título que puse sobre la música es la influencia de la música sobre nuestros cuerpos o componentes. Cuando decimos cuerpos, nos estamos refiriendo generalmente cuerpo físico, emocional, mental, espirituales, etc. Ese es el título. Como ya sabéis y habréis estado seguramente en alguna de las conferencias anteriores, he hablado varias veces de música. De las que están en YouTube hay varias. Una era general, recuerdo, otra dedicada a Beethoven, otra a Johann Sebastian Bach, otra a Mozart, otra a Wagner, o más de una a Wagner. En fin, incluso pues los orígenes de la música, varias conferencias. Vamos a ver lo que digo hoy. Va a ser inevitable que repita alguna cosa que he tratado otras veces, pero posiblemente pues como lo voy a hacer muy psicológico, espero que resulte enriquecedor lo que vamos a hablar hoy. Bien, hoy y mañana, porque precisamente me he puesto esta charla coincidiendo con una charla que voy a dar mañana en Cantía sobre esto, sobre lo mismo. Es decir, que no sé cuál será la diferencia, porque en función del público, pues así lo trataremos. Así que, aunque sea repetir algo que sabéis muy brevemente, los seres humanos, además de lo que vemos, que es el cuerpo físico, de lo que sentimos, tocamos, vemos, percibimos, pues tenemos un cuerpo vital. Son términos que voy a utilizar durante la charla. Un cuerpo llamado de varias maneras. Las palabras más comunes son cuerpo vital o cuerpo etérico, que es el cuerpo de energía que compenetra al físico y lo mantiene vivo desde que nacemos hasta que morimos. Sin este cuerpo vital, el cuerpo físico no puede existir. El cuerpo físico es un conglomerado de átomos, y de átomos formando células, etcétera, que no tiene ningún tipo de decisión propia, sino que siempre depende de las energías que le llegan. Y si no existiera el cuerpo vital, no podría existir. Si las piedras no tuvieran un cuerpo vital, tampoco podrían existir como tales, como piedras. Se desorganizaría. Así que las piedras, las plantas, los animales, las personas, los planetas, todo lo que existe como formas necesita un cuerpo vital de energía que está decidiendo mantener su configuración atómica, si hablamos del mundo físico. Bien, el cuerpo emocional, ya lo dice la palabra, aunque la palabra emocional la palabra emoción es un matiz concreto y distinto, pero a veces se generaliza sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Son las 4 modalidades de energía que tiene nuestro cuerpo emocional, conocido también como cuerpo astral, con el cual pues sentimos. Y gracias a este cuerpo podemos sentir placer, dolor, y podemos discernir, acertando o equivocándonos, aquello que es más conveniente, poder elegir. Nada más que al ser imperfectos, pues nos equivocamos continuamente. Y el cuerpo mental, como dice la palabra, es un cuerpo de energía que configura nuestra mente. Nuestra mente, que se divide en dos, mente concreta y mente abstracta. La mayoría de las veces lo que llamamos mente es la mente concreta, que es lo que utilizamos la mayoría de las veces. Pensamientos, ideas. Las ideas son más abstractas que los pensamientos. Pero estamos teniendo pensamientos a veces desordenados, caóticos, absurdos, sin sentido, y otras veces más ordenados. Pensamientos de bien, pensamientos de mal, pensamientos positivos, negativos, confusos, claros, etcétera, etcétera. Y todo esto que estoy hablando, que no es todo, porque hay otros cuerpos más sutiles, que ya sería entrar en lo que se llama transpersonales o espirituales, todo es energía. ¿Y en qué se diferencian como energía unos de otros? En que la energía tiene distinto grado de vibración.
cuando la energía tiene una vibración más alta, más rápida, es más sutil. Por lo tanto, tiende hacia lo espiritual. Cuando la vibración es más lenta, es más inferior, más densa, tiende hacia lo material. Entonces, todo es energía, hasta la materia más densa es energía, nada más que, como a veces se dice, cristalizada, densificada. Y el espíritu es energía, pero más sutil. Así que todos nuestros componentes como humanos son energía. Los componentes de un planeta similares, energía también. Y todo lo que existe, se vea, no se vea, con una apariencia, con otra, todo es energía. Podríamos decir que todo el espacio, eso que llamamos espacio, está lleno de energía. Y no hay ni un fragmento ínfimo en todo el espacio universal que no tenga energía. La energía lo llena todo. Si continuara profundizando en esto último, diríamos que todo el espacio también es conciencia, que está lleno de energía y de conciencia. Por supuesto que la conciencia también sería como energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando existen determinados estímulos, que hay de muchas clases, lo que ocurre con cualquier estímulo que inicia un proceso, se pone en vibración la energía. Y por lo tanto puede ser a corta distancia, con pequeños efectos, o a larga distancia, con efectos mayores. Hay muchas clases de estímulos que producen movimiento y cambios en el mundo de la energía, sea en pequeño o en grande. Por lo tanto, ante determinados estímulos, como por ejemplo el pensamiento que nosotros tenemos, empieza a movilizar la energía. Nada más que si tenemos un pensamiento efímero y débil, moviliza poca energía y que si no nos damos cuenta. Pero si el pensamiento es persistente, para bien o para mal, según la clase de pensamiento, moviliza más nuestra energía. Y no solo la nuestra, la que está aquí, sino también la que está alrededor, hasta donde el poder del pensamiento llegue. De tal manera que el poder del pensamiento, y además hay una ley universal que dice, la energía sigue al pensamiento. La energía sigue al pensamiento. Y a veces hasta he dicho, la energía sigue la atención. La ley se dice así, la energía sigue el pensamiento. La atención no es pensamiento, pero la atención moviliza también la energía. Y esto ayuda mucho a completar lo importante que es el que estemos los seres humanos cada vez más atentos, más conscientes, porque estamos modificando la energía. Y si es positivo esa atención, la atención siempre es positiva. El pensamiento es lo que puede ser positivo o negativo, pero la atención siempre es positiva. Por lo tanto, la atención, aunque no lo veamos, sus efectos siempre va a ser positivo. Según el grado de profundidad y de extensión en el tiempo de la atención, mayores efectos. Pero hay otro estímulo muy poderoso, que es distinto del pensamiento, y es el sonido. Y si habéis escuchado hablar de ello, habéis leído, se dice, tanto los orientales como los occidentales, que la creación del universo es mediante el sonido. El principio del Evangelio, de los Evangelios, el Evangelio según San Juan, dice que en principio era el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Esa palabra verbo es el sonido. Estaba hablando, porque él sabía cosas de este tipo, el poder del sonido para crear. Y los orientales dicen que el mantra Aum, no el Om, A-U-M, que a veces se confunde con el Om, A-U, pronunciadas como Om, se suele confundir. El Aum es el mantra que el todo, el absoluto, pronuncia para la creación del universo. O el Logos para la creación de un planeta, un sistema solar, etcétera, etcétera. El Aum, el mantra de la creación, que invoca energía y esa energía va condensándose hasta la creación. Es decir, que el sonido está en la base de toda creación. Y la ciencia actual, que va avanzando poco a poco, a veces vislumbramos conocimientos que todavía le va a costar tiempo descubrir, pero va avanzando, habla del poder del sonido. Y ha comprobado la ciencia que con el poder de ciertos sonidos se mueve la materia.
Es decir, que la ciencia también va en muchos aspectos completando o confirmando lo que quizás se sabía desde hace miles de años, en este sentido. ¿Y qué ocurre con la música? Que la música es sonido. La música es sonido. Sabéis diferenciar entre sonido y ruido, ¿verdad? Aunque hay de ciertas cosas que se le llama música que son más ruido que sonido. Pero podríamos generalizar la palabra sonido incluyendo el ruido. De tal manera que cuando el sonido se llama ruido o es ruido, produce movimientos energéticos, pero de tipo negativo. Los ruidos que hace pues, las máquinas, los coches, a veces las personas o los petardos, todo eso produce un desajuste energético en el espacio, porque no son sonidos, digamos, organizados. Pero cuando organizamos un sonido, hoy no es el tema, quizá en otro momento, cómo la humanidad hemos ido desarrollando la palabra, el lenguaje hablado. Al principio hablábamos con sonidos guturales y eso atraía un tipo de energías que lógicamente estaban acordes con aquel tipo de civilización. Pero luego, conforme hemos ido desarrollando, y no hemos terminado, falta mucho, el lenguaje, hemos atraído otro tipo de energías. No solamente cuando hablamos bien o mal, cuando hablamos con odio o con amor, que eso es evidente, sino el tipo de sonido. Y esto es un elemento, no sé si lo dije el otro día, porque me quedé corto en la charla sobre la educación, que tiene que ser fundamental en la educación. Aprender desde pequeños a hablar bien, porque eso es una asignatura, no sé si estáis de acuerdo, bastante pendiente que tenemos, entre otras muchas. Y entonces el hablar bien, además del contenido, implica cambiar la invocación de las energías. Y la música, como sonido que es, invoca energías, que es el tema que nos corresponde hoy. Y cuando estamos escuchando música, que la oímos de fuera, aunque a veces nos da la impresión de que está sonando dentro, que al escucharla, y no es nada descabellado decir que nosotros la escuchamos dentro, porque es que es así, nosotros estamos aquí, no estamos fuera. Entonces la música, la fuente sonora viene de fuera, pero cuando llega a nosotros, nuestra conciencia la percibe desde dentro. Esto lo podríamos aplicar a todo. Cuando percibimos cualquier estímulo del mundo exterior, lo estamos percibiendo desde nuestro interior. Entonces la música está movilizando nuestras energías. Y si la música la escucha o no la escucha nadie, por el hecho de sonar también invoca las energías que, aunque los ojos no la vean, está llenando el espacio. Por lo tanto, en el título de la conferencia creo que puse no solo la influencia energética de la música sobre nuestros cuerpos, sino también sobre el espacio, o sobre lo que se llama el cuerpo etérico, o los éteres. Cuerpo etérico en este caso no nuestro, sino del planeta. Por ejemplo, nuestro espacio más inmediato es el cuerpo etérico del planeta. Nosotros tenemos un cuerpo etérico y cada uno de estos cuerpos etérico vital está conectado con el cuerpo etérico del planeta. Por eso, cuando vas descubriendo la responsabilidad inmensa que lo que implica esto, adquieres una responsabilidad inmensa cuando somos responsables del tipo de música que ponemos, no solo para oír nosotros, sino para oír los demás, porque podemos estar haciendo bien, mucho bien, o mal, y mucho mal. Gran parte de la agresividad que existe, diréis, siempre ha existido agresividad en el planeta, pero desde el siglo pasado está, además de otras fuentes, provocada por cierto tipo de música llamada música moderna, para generalizar, sin entrar en matices, que está invocando energía de agresividad. Y eso sería el aspecto negativo. Y mucha gente, en un grado o en otro, en distintas edades, sobre todo en edades más tempranas, está destruyéndose o perjudicándose bastante durante años energéticamente por escuchar ciertos tipos de música, con sus ritmos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la música, como sonido que es, está produciendo efectos en nosotros. ¿Qué es lo que más notamos cuando escuchamos una música? Pues notamos que nos gusta o no nos gusta.
A lo mejor no nos gusta y la paramos o seguimos escuchándola. Pero lo que casi todos hacemos es escoger aquella música que nos gusta y nos produce placer. Y el placer es emocional. Si no tuviéramos cuerpo emocional, no tendríamos placer. El cuerpo físico le llegan estímulos de un tipo o de otro, positivos, negativos, agradables, molestos, placenteros, etc. Pero el cuerpo emocional es el que dice, me gusta, no me gusta, me agrada, me desagrada, lo repelo o me atrae. El cuerpo emocional. Y es lo que más notamos cuando escuchamos música, pero no solo la música, porque gran parte del deseo de comer, aparte de la necesidad que el cuerpo tiene de alimento, está en el placer de la comida. Y el placer de la comida no la produce el cuerpo físico, la produce el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional de cada uno dirá, porque todos no coincidimos, ¿me gusta o no me gusta esta comida? Una cosa es la necesidad del cuerpo de alimentarse y otra es el placer de la comida, y así podríamos aplicarlo mucho. Pues bien, escogemos con frecuencia, y eso es producto de nuestra limitación, la música, igual que a veces comemos algo que nos perjudica, pero lo comemos porque nos gusta, y así podríamos poner muchos ejemplos. La música que nos gusta, porque el cuerpo que más suele hacer vibrar es el cuerpo emocional. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos escuchando determinadas músicas que nos gustan, sentimos como un placer, una vibración, y nos evoca emociones, sentimientos, quizá nos evoca algunos que hemos tenido antes, o quizás sean nuevos, pero nos está evocando unos aspectos parciales del cuerpo emocional, que es lo que llamamos sentimientos. Siento esto, siento lo otro, he sentido hasta este momento, luego siento otra cosa. El estado de ánimo también es como un sentimiento más generalizado. A veces la música acaba y te deja una impronta en el cuerpo emocional, un estado de ánimo, como pueden ser otros estímulos. Y durante un tiempo, hasta que se diluye, el estado de ánimo está ahí. Todo tiene su fin, porque todo es efímero, pero está ahí. De tal manera que lo que más notamos cuando escuchamos música es la vibración energética del cuerpo emocional. Si la música es de calidad, tiene una cierta profundidad, una cierta exquisitez, lo podemos decir de muchas maneras, va como refinando, puliendo el cuerpo emocional, nos va sensibilizando. Aunque no se sepa nada de lo que estoy hablando, mucha gente en el mundo considera, y muchos educadores consideran, que la música desarrolla la sensibilidad de los educandos, que somos todos las personas. Que una de las funciones de la música, aunque no se sepa de esto que hablo, es que desarrolla cosas como el carácter de la persona, no escuchar una vez a las 1000, sino cuando se escucha más continuamente, influye de una forma u otra en el carácter, en la sensibilidad, etcétera, etcétera. Va produciendo distintos efectos, que ahora iremos comentando también. Pero el primero que destaco ahora es este de la sensibilidad. Y si va puliendo el cuerpo emocional es como si lo refinara más. Y entonces, sabéis que podemos tener sentimientos o emociones o deseos burdos, negativos y burdos, groseros, o podemos tener más finos. Pues bien, sin música podemos avanzar, pero la música, la buena música, ha contribuido y sigue haciéndolo y seguirá a que nuestro cuerpo emocional se haga más sutil, más fino, se vaya educando. Por eso cuando se vaya descubriendo esto, yo a veces recuerdo que, y lo he dicho, cuando yo estudiaba el bachiller no existía la clase de música, por lo menos no es, pero ahora sí que existe en los estudios básicos, como se les llame, clases de música, ya es algo, pero cuando se conozca más esto, se tendrá y se le dará mucha importancia a ciertas materias como la música. Y se enseñará arte, no como ahora, sino, como he explicado otras veces, aunque el tema requeriría más tiempo, cómo enseñar el arte. Aunque el otro día no me dio tiempo, también pensé en ampliar la charla de la educación sobre cómo educar las distintas características del ser humano. Por ejemplo,
las características que determinan cada uno de los 7 rayos, ¿no? Y uno de ellos es el de la armonía, ¿no? El 4.º rayo. Entonces, el arte se enseña intelectualmente, pero falta mucho enseñarlo. Y dentro del arte está la música. Entonces, la enseñanza de la música, si está hecha con unas características determinadas, nos puede favorecer el ir encontrando la forma de avanzar en nuestra evolución sutilizándonos, armonizándonos. Y entonces las energías, aunque nosotros no lo sintamos ni lo veamos, que están desajustadas, van poco a poco con buena música ajustándose. Y la música, repito, invoca las energías. Y las energías tienen forma geométrica y color. Y si habláramos de los 7 rayos, que en alguna ocasión lo hemos hecho, cada rayo de los 7, que son las 7 energías universales, tiene un color. De tal manera que cuando una música tiene relación con un rayo, está atrayendo unas energías de ese color. Y cuando esa energía llega a la persona que escucha esa música, no solo le llega el sonido, le llega la vibración, si la persona tiene esa predisposición, está sumándose la energía de esa peculiaridad que le llega, de esa música, con la energía que tiene predispuesta la persona. Y entonces se aumenta, se suma, se subraya. Si no, puede que, si hay mucha diferencia, no llega. Por eso música sublime a determinadas personas no les llega, no les hace nada. La música produce una vibración sublime, pero en los cuerpos de la persona sus energías no están acorde y por lo tanto ahí se produce un choque, una fricción. Esto, aunque no lo veamos, es interesante porque podemos ir por experimentación, como decimos, ir comprobándolo en ese sentido. De tal manera que si una música facilita el desarrollo de la armonía que tiene color verde, y además, pues, si lo miramos, dices, ¿y por qué tiene color verde? Pero verdad que la naturaleza tiene, entre otros colores, el color verde está, y el color verde relaja, y el color verde se ha estado utilizando como cromoterapia para curar enfermedades. Aunque la cromoterapia está en sus inicios, se va a desarrollar mucho en el futuro la forma de curar enfermedades hasta físicas, no digamos estado de ánimo, con colores. Nada más que el color no tiene la fuerza que tiene la vibración de la música. Pero la música y el color tienen una relación. Y por eso está previsto, según tengo entendido, que en el futuro habrá, en los conciertos de música, habrá proyección de colores y de formas geométricas. Pero no en un sentido imaginario, como hizo Walt Disney con la maravillosa película Fantasía, cuando en el primero de las partes sobre Tocata y Fuga de Bach pone formas y colores mientras suena. Y decimos, qué ingenioso, y eso es cierto, sino con visión clarividente de cuáles los colores más adecuados para poner en cada momento que suene la música. Entonces lo que entra por aquí, y no lo había dicho, la música la oímos por aquí, pero entra por los chakras. La música nos llega de dos maneras, como vibración energética, que llega a nuestro campo vibratorio de nuestros cuerpos, y a través de los chakras. Por eso habéis notado ciertas músicas muy rítmicas, que la notéis aquí, en el chakra o centro del plexo solar, que es el de las emociones. Y el ritmo estimula las emociones. Y si es un ritmo muy elemental, como si fuera muy una máquina, estimula emociones más bien bajas. Pero si el ritmo es más complejo, pues puede estimular emociones, aunque sea aquí este centro, más sutiles. Y si la música es melódica, la melodía, aunque sea a un nivel superficial, entra por este. Hay dos vías de entrada destacadas de la música, el plexo solar y el cardíaco del corazón, que es el centro de la energía de amor, pero no del amor sublime solo, sino también de distintos niveles. Y la melodía, que sabéis lo que es, cuando suena una melodía, no todas, pero algunas, nos produce un placer especial. Y además se queda grabado en la memoria. Y no sé si habéis notado que cuando suena la música de una melodía es como una invocación,
como si tú, aunque no produzcas esa melodía, estuvieras pidiendo algo. Por eso una visión muy profunda que habré dicho, como hace uno de los mayores entendidos en el fondo oculto de la música, como fue Cyril Scott, nos dice que en épocas muy lejanas del tiempo, alguien muy avanzado descubrió que la melodía era como una invocación a Dios o a lo superior, como una llamada. ¿Y cuál era la evocación o respuesta? La armonía. Sabéis que la armonía es cuando varios instrumentos suenan a la vez. No una música que suena separada, aislada, sino varios a la vez. Sabéis que un acorde es cuando varias notas suenan simultáneamente al mismo tiempo. La armonía es varios niveles musicales a la vez. Y si nos fijamos con mucha atención, la armonía nos está produciendo como una vibración muy diferenciada por supuesto, pero como una vibración que modula nuestros cuerpos. Sería como la respuesta que estamos notando cuando se va produciendo una simultánea vibración energética. Y habéis oído decir que la música es melodía, armonía y ritmo. 3 elementos. Bueno, hay más elementos, ¿verdad? Está pues las notas más agudas, notas más graves, el volumen de la voz, está la tonalidad, hay distintos aspectos de la música que van cambiándola, pero melodía, armonía y ritmo, ahí está la clave de que según cómo se modulen o se utilicen, nos está produciendo distintos efectos en las personas. Y una melodía que no nos dice nada, que no nos gusta, que eso puede estar también produciendo efecto, porque solemos confundir el gusto o placer con el efecto, y sabemos, por poco que lo miremos, que no siempre coincide, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando una melodía nos atrae? Que hasta cuando cesa la recordamos más tiempo. Pero fijaos, podía haber sido lo primero que tenía que haber dicho al empezar la charla. La definición, cuando yo he hecho apuntes de música es como el arte de combinar, algo así, los sonidos mediante la melodía, la armonía y el ritmo, y eso puede ser muy clásico y muy normal. Pero lo novedoso es lo que viene a continuación, que produce, incluso lo tengo aquí, que captados placenteramente, aunque esto es muy variado, en el oyente, le inducen a una amplia gama y compleja gama de cambios físicos, emocionales, mentales, espirituales, que es parte de la esencia de esta charla. Es decir, esto último no se suele decir, por lo menos que sepa yo, en las definiciones de música. Se habla más en plan técnico, melodía, armonía, ritmo y quizá pues el placer emocional que produce el arte en general y la música en particular. Pero lo que me interesa que mucha gente, aunque no lo nombre de la misma forma, lo detecta, es esto que estoy diciendo, en los cambios energéticos que nos va produciendo. Por lo tanto, lo de escuchar música solo para pasar un rato de placer, de descansar del trabajo, de distraernos, etcétera, que existe y no podemos criticarlo, queda muy limitado cuando nos damos cuenta que la música tiene una función importantísima en la vida de los seres humanos, porque puede contribuirnos a la creación de un estado más rápido de evolución. Sin música podríamos evolucionar, no podemos seguir avanzando sin alimento, de momento, pero con música podríamos, pero está contribuyendo de esta manera que os digo. Por lo tanto, con el cuerpo emocional nos está preparando. Y si la música llega, que he empezado por el cuerpo emocional, al cuerpo vital, que es cuando la música tiene una cierta característica que lo moviliza, el cuerpo vital, sabéis que a veces es como necesario o indispensable. ¿Qué ocurre cuando una persona se deprime? Que su cuerpo vital, los demás también,
baja de vibración. Es como si perdiera la energía. Del todo no se puede perder. Y la energía es una de las bases de la voluntad. La persona deprimida, en un grado o en otro, disminuye su voluntad, su energía. Se desajusta la energía. ¿Qué ocurre cuando una música facilita evocar esa energía y despertarla? Si está como cristalizada, dormida, movilizarla. Pues que está ayudando no solo a ese cuerpo vital que es fundamental para la vida, sino a el cuerpo que le tiene, aunque está relacionado con todos, más cerca, que es el cuerpo físico. Por eso, cuando la música, como otros estímulos, favorece la armonía del cuerpo vital, es no solamente importante para estar más vitales y tener más energía para funcionar en la vida, sino también para algo muy importante que todavía no está suficientemente aprovechado, pero que se tendrá que hacer en los hospitales, porque contribuye a la curación de enfermedades y a la prevención de estas, porque si previenes una enfermedad siempre es mejor que cuando está ya curarla. Pero tanto como prevención, teniendo un cuerpo vital, sano, armonioso, como cuando la persona está enferma, además de otros medios que utiliza la medicina, el hecho de que el cuerpo vital, que es donde se produce previamente, no donde se causa, sino donde se produce el tipo de enfermedad que va a aparecer en el cuerpo físico, aparece en el cuerpo vital. Y eso se ha fotografiado. En unos chakras, en otros, en unas zonas, en otras, aparece. Entonces, si esa energía del cuerpo vital está desarmonizada y la música contribuye a armonizarlo, pues está favoreciendo como una gran ayuda para prevenir unos casos y curar enfermedades. Y si la persona está deprimida, como he hablado otras veces, y el libro que dediqué a la depresión, le dediqué todo un capítulo a la música solo, y fundamentalmente expliqué que determinadas músicas, sobre todo la música de Beethoven, pero no el único, sino otros, que estimulan mucho el cuerpo vital, favorece el salir de la depresión. Pero teniendo en cuenta que no basta con que la persona deprimida se ponga música y ya está, ya sale de la depresión, o de otras cosas, sino que se necesita el acompañamiento simultáneo de la toma de conciencia de lo que uno vive. Y a lo mejor la música se lo facilita. Es decir, toma de conciencia de tu estado, de tus energías, para producir algo que solo tú, no la música, puede producir. Lo que la música hace, aunque sea maravillosamente, es facilitar que tú tomes conciencia, de que cambies tus pensamientos, de que tu conciencia se eleve, cambie la vibración, etc. Y por lo tanto, la influencia sobre el cuerpo vital de la música también es importante. Y ahí está la explicación de cuánto la música favorece la influencia sobre el cuerpo físico. Pero la mayoría de la gente, cuando se dice esto que estoy diciendo, piensa, si la música te mueve al cuerpo físico, te induce al cuerpo físico a moverte, pues ahí hay una influencia. A moverte de una forma, de otra. Ya sabéis, la influencia eterna, bueno, eterna quiero decir antiquísima, de la relación música y danza. Porque la danza es también antiquísima. Ya, muchísimo tiempo. Y muchas veces, en épocas, sobre todo el pasado, la música se utilizaba para crear, junto con la danza, invocaciones religiosas a lo superior, a la divinidad. De tal manera que el movimiento del cuerpo lo induce la música. Y mucha gente que tiene esta facilidad se mueve, aunque no lo pretenda, cuando escucha determinadas músicas. Y aunque no se mueva el cuerpo, las manos pues también. Y si no lo hacemos, interiormente hay como una tendencia del cuerpo a mover de una forma determinada. Sí, sé que hay una escuela esotérica que es la antroposofía, que surgió en Alemania, de Rudolf Steiner, que utiliza la euritmia, que es un medio de curación, de educación, etc., mediante la música y los movimientos. Y recuerdo que hace unos años vinieron de Rumanía, pues unos, aunque estaban en Alemania, unos, no sé si llamarles descubridores, los entendidos, y que hacían algo que se llamaba musicosofía, que enseñaban a cómo interpretar la música que suena con gestos
de las manos y también con dibujos geométricos en una pizarra. De tal manera que decían que la atención puesta en todos los detalles de la música, siguiendo eso, facilitaba el que la música entrara en nuestro interior. Es decir, que podíamos poner muchos ejemplos de relación del movimiento, que es geometría, con la música, en este sentido. Y por lo tanto, si una música te induce a hacer algo, no te apetece salir de casa y te induce a salir de casa, pues ya estás en una acción. Si no tienes pereza de hacer algo, salir o otras cosas, si la música te induce, pues entonces está influyendo también sobre el cuerpo físico. Y sobre la mente, ahí está la cosa más sutil. La mente es más sutil que el cuerpo emocional. Y se dice, en sentido profundo, que la música que más ha influido en el desarrollo de la mente concreta, ha sido la música del barroco. La música del barroco es desde 1600 a 1750 en Europa. Surgió sobre todo en Alemania. Sabéis que incluso cuando se habla del estilo del barroco, se habla de Johann Sebastian Bach y Händel, aunque Händel hizo casi toda la música en Inglaterra. Entonces, Händel la hizo en Inglaterra y Johann Sebastian Bach en Alemania. Entonces, esos son los más destacados, pero hay otros. Y gracias a esa música del barroco, con unas características determinadas, facilitó el desarrollo de la mente concreta. Y no solo en las personas que podían escucharla, porque sabéis que en el pasado no se escuchaba a nivel masivo como ahora, sino solamente los que tenían poder, los que privilegiados, ¿verdad?, podían escuchar en los conciertos. Luego poco a poco se fue extendiendo. Sino que la música, al sonar y producir efectos en los éteres, también estaba facilitando un desarrollo de la mente concreta. Son dos efectos. Uno, como he explicado antes, sobre la persona y otro sobre los éteres, que está. Incluso cuando está sonando la música y llega a nosotros, antes he dicho que puede entrar por un centro o por otro. Pero es que también la música está llegando a nuestros cuerpos energéticos, ¿verdad? Cuerpo emocional, cuerpo mental, etc., que no están en estos centros. Nada más que los centros de energía están conectados con nuestros cuerpos. Por ejemplo, el plexo solar, ¿con cuál? Con el cuerpo emocional. Este de aquí, el entrecejo, ¿con cuál? Con la mente. El corazón puede también en parte con el emocional, pero en parte también con cuerpos más espirituales, como el búdico, según el nivel de profundidad. Y por lo tanto hay una relación entre el desarrollo de nuestros chakras o centros de energía y el desarrollo de nuestros cuerpos. No van por separado, van correlacionados. Por eso la música puede llegar y estar produciendo cambios vibratorios en los cuerpos y también cambios vibratorios en el desarrollo o ritmo de los centros de energía. Entonces la música del barroco facilitó eso. Así que, ¿y qué vino después del barroco? El clasicismo. 1750 hasta aproximadamente, según se dice, 1810, etc. Mozart y Haydn se nombran como los más destacados. Y la primera etapa de Beethoven, porque cuando Beethoven hizo la tercera sinfonía, su tercera sinfonía, las dos primeras eran más clásicas, entró en un nuevo estilo o movimiento, que es el romanticismo, que vino después del clasicismo. Y la música del clasicismo, si la escucháis, sigue un orden muy monótono. Bueno, monótono es una... Sabéis lo limitado que está el lenguaje para explicar ciertas cosas. Muy ordenado, muy correlacionado, con una cierta organización. Y el clasicismo, estos estilos no son solo de música, también están en las otras artes, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia los estilos en las artes, va viendo a veces cierta correlación entre unas cosas y otras, pero no me entretengo demasiado ahora en esto. Entonces, el clasicismo es una música que relaja también, así como el romanticismo relaja menos, a no ser que vayamos a los adagios, que tienen un ritmo lento. El clasicismo, al tener un movimiento sin grandes variaciones como la música del romanticismo, que empezó a principios del siglo XIX, y ahí están gran parte de los compositores, no solo Beethoven, sino
otros muchos, ¿verdad? Beethoven, Félix Mendelssohn, Franz Liszt, Héctor Berlioz, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ahí la música del romanticismo, a diferencia de las anteriores más mentales, también emocionales, porque escuchas música del barroco y sientes en tu cuerpo emocional a veces cierto placer. Pues el romanticismo se caracteriza por el mundo emocional, evoca, despierta lo emocional. ¿Y qué ocurre? Si eso lo despierta mal, pues se desajusta, pero si es buena música puede contribuir a que el cuerpo emocional se vaya armonizando y equilibrando. Pero verdad que cuando escuchamos una música clásica del romanticismo a veces suena poquito y de repente y luego poco a poco sube a un volumen alto o va cambiando de ritmo, a diferencia de los anteriores estilos que va manteniendo un cierto equilibrio. No voy a utilizar la palabra monotonía, que puede parecerlo, aunque a veces puede ser. Entonces la música del romanticismo estimula nuestra dimensión emocional, evoca, y eso facilita una de las cosas que ayuda muchas veces a que la persona evoque lo que tiene ahí reprimido en su interior. Cuando Cyril Scott nos dice en su libro que Beethoven a principios del siglo XIX creó el psicoanálisis, antes que Freud, un siglo antes que Freud. Freud empezó a hablar del psicoanálisis finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Hay casi un siglo entre Beethoven y Freud. Pues lo que nos explica es que en la época de Beethoven, que era la era victoriana en Europa, no solamente en Estados Unidos, las mujeres estaban muy reprimidas y por lo tanto algunas podían tocar el piano. Y cuando tocaban obras de Beethoven, sonaba, sobre todo en las sonatas, sentían como que algo que estaba ahí, energía reprimida, empezaba a liberarse, empezaba a surgir. Y entonces, gracias a Beethoven y a otro compositor que también es bastante responsable de esto que voy a decir, como fue Chopin, la mujer empezó de un modo muy destacado, aunque no es la única fuente de influencia, a empezar a interesarse por las artes, por la cultura y empezar a salir de esos ámbitos, por decir, en que se encontraba atrapada. Estábamos hablando en términos generales. Entonces nos explica este autor con profundidad, basándose en informaciones muy altas, muy elevadas, que una gran contribución a la liberación de la mujer fue Chopin y Beethoven. No los únicos, pero como algo muy destacado. Y uno de los detalles es las represiones, y no solo es la mujer, los hombres también, por supuesto, que estaban ahí reprimidas, empezaron a movilizarse. Y entonces, de una forma muy especial, pues sin pasar por la censura que tiene cuando hablas y te hablan, y interviene la mente, porque la música salta bastante la mente, se salta la censura y va directamente al inconsciente. Entonces te coge desprevenido y no estás ahí con tu mente diciendo esto lo acepto y lo rechazo, cosa que hacemos cuando leemos un libro, vemos una película, teatro, decimos esto me gusta, esto no, esto estoy de acuerdo, esto no. Pero la música tiene, entre otros, el don de ir directamente al inconsciente, te coge desprevenido y te deja su semilla, su impronta. Entonces, la música, al actuar sobre las energías reprimidas y cristalizadas y ponerlas en marcha para liberarse, está produciendo un fenómeno catártico de liberación de ese subconsciente. Eso es uno de los efectos a lo cual contribuyó junto a otros Beethoven. Ya que lo he dicho, Beethoven también nos explica que gracias a la semilla humanista que había en la música de Beethoven, como también en un compositor muy distinto pero paralelo, contemporáneo de Beethoven, como fue Félix Mendelssohn, nada más que uno actuaba de una forma y otro de otra, empezaron a surgir asociaciones que se preocupaban por la gente marginada de aquel entonces. La gente y muchas cosas que estaban como bloqueadas, reprimidas, empezaron a funcionar y a interesarse y crear asociaciones caritativas, etc. Se dice que la de Félix Mendelssohn imprimía simpatía,
y sosiego y calma en los oyentes, la música de Felix Mendelssohn. Beethoven, por poco que sepáis, sufrió mucho. Su karma, no su karma, sino su destino era poder hacer una música que para poderla hacer tenía que pasar por una vida de sufrimiento, de toda clase. No solo de la sordera, aunque podía oírla, aun siendo sordo, la música por dentro, que una cosa es oírla por aquello, otra cosa es interna, pero sufrió. Felix Mendelssohn vivió más feliz. La música de Felix Mendelssohn estimula más la alegría. La de Beethoven lo que hace es el psicólogo musical por excelencia. Se le ha llamado así y es una expresión muy clara. Psicólogo porque, aunque no te guste la música clásica, Beethoven te gusta, porque te está hablando de ti. Quizá no tengas esos problemas de que trata, pero te está hablando de la dimensión psicológica humana. Y por lo tanto, no solamente te habla y te dice, mira, tienes esto, esto y esto, sino que te está dando la solución. Porque al sonar su música, está también introduciendo no solo la evocación de esos problemas, sino facilitando que esas energías vayan actuando de otra manera, se vayan liberando de esas tendencias que hay bloqueadas y reprimidas, especialmente el subconsciente. Entonces, los dos, Beethoven y Felix Mendelssohn, contribuyeron a lo mismo, nada más que uno desde un ángulo y otro desde otro. Sabéis que no todos los artistas han sido ni felices ni desgraciados, ha habido de todo. Unos más felices, otros más desgraciados. Pero el ser desgraciado no significa que no tuvieran capacidad de inspiración. Hay quien es desgraciado, sufriente y no tiene inspiración. Pero un artista a veces sufre mucho, pero tiene capacidad de sintonizar con energías superiores en determinados momentos que tiene una apertura y le inspiran su arte, sea música o el otro, y entonces lo expresa. En otros momentos se queda más vacía y no puede hacerlo, ¿verdad? Todo ser que se inspira, recibe inspiración, no lo está recibiendo a todas horas. Y por lo tanto, como la inspiración implica energía, a veces hay casos donde la energía es tan potente que la personalidad no la pueden controlar. Por eso, si entendéis esto, entenderéis por qué ha habido artistas que no han sido muy ordenados, muy organizados, o a veces algo desastre. No podemos juzgar a todo por igual en cuanto a personalidades, pero si tenían un gran corazón y una capacidad enorme que no se adquiere porque sí, entonces podían hacer un arte más hondo, más profundo. ¿Y qué ocurre cuando, sin hablar de música, estamos muy atentos y muy receptivos y controlamos, por ejemplo, nuestro yo-idea, nuestras emociones? No reprimimos, sino las controlamos. Que creamos un vacío y, aunque no lo sepamos, las energías superiores espirituales, sin llamarlas, descienden. Es como cuando hay agua a una cierta altura y quitas los obstáculos y el agua, por la fuerza de gravedad, desciende. Quitas el obstáculo, si está el obstáculo, como si fuera una presa, el agua está contenida. Quitas la presa y el agua no decide ahora voy, sino que el agua, es una comparación analógica, desciende. Entonces, si nosotros nos controlamos, nos armonizamos como personalidades, las energías superiores descienden. Por eso, cuando silenciamos la mente, dejamos de pensar, porque la mente está aquí creando todos los problemas habidos y por haber, la calma emocional llega. Y no solo llega, y la física hasta nos relaja, sino que también energías superiores, aunque no las llamemos, en alguna medida descienden. Eso es un fenómeno que ocurre tanto con música como sin música. Igual que sabéis que mucha gente en el mundo utiliza ciertas músicas para relajarse, como música de fondo, con ejercicios de relajación, o sin hacer ningún ejercicio, ponerse una música con ritmo lento, te relaja. Ritmo lento es un ritmo como la respiración, ¿verdad? Que para relajarnos tenemos que respirar más lentamente, y entonces si respiramos más lentamente nos relajamos.
Por eso cuando se dirige una relajación se tiene en cuenta respirar más lento de lo habitual. Si respiramos rápidamente hay más tensión, más nervios. Y verdad que los ritmos lentos de la música, incluso en la música del romanticismo, hay en los discos pone adagios, alegros, con distintos nombres. Adagios, ritmo más lento, alegro, alegreto, más rápido. Y la música más rápida, los ritmos más rápidos, estimulan la energía. Y los lentos nos relajan, sin hacer más. Si encima, al sonar la música, te imaginas que te relajas, pues entonces la relajación es mejor. Y lo que he dicho antes, si cuando está sonando la música que te vitaliza, tú te imaginas que la energía que está dormida, la energía vital, se despierta con el poder de tu imaginación, entonces te desarrollas la energía. Aunque tengas o no tengas depresión, como he dicho antes. La energía vital con la música, pero podrías ayudarte imaginándotela. Por lo tanto, el problema está que si la persona está muy deprimida y se lo dices, y se lo cuentas, y se lo cree, pero a lo mejor no lo hace porque su depresión le lleva, en ocasiones, unas más que otras, a estar paralizada y ni siquiera llevar a cabo los consejos que le están dando para salir de la depresión. Eso es uno de los inconvenientes que a veces sucede. Pero os decía antes una cosa, poco antes, que cuando nosotros nos vaciamos de aquí, lo de arriba desciende. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros nos imaginamos lo superior, estamos como dando como una especie de invocación de orden a lo superior para que acuda. Si, por ejemplo, nosotros nos estamos imaginando que en lugar de egoístas somos amorosos, que somos personas que estamos en armonía, que estamos con amor, aunque de momento parezca una fantasía, porque no lo eres. Entonces, como la energía sigue el pensamiento, estás atrayendo hasta donde alcances la energía superior. Superior, espiritual, la estás atrayendo. ¿Con música o sin música? Si la música evoca lo superior y tú estás receptivo, lo está atrayendo. La música más espiritual, hay otros, que hemos conseguido en la historia de nuestro planeta Tierra es la música de Wagner. La música de Wagner, el siglo XIX, es la música más elevada. Una música que como iniciado, alto iniciado que era, pudo recibir del plano búdico, si sabéis los términos. Plano búdico es de los 7 planos de nuestro sistema solar, el cuarto, en el medio. Es donde no hay polaridad. Y donde no hay polaridad hay como una unidad perfecta. Es la esencia de lo que produce la unidad en nuestro sistema solar. Y la unidad está asociada al amor. El amor puro viene del plano búdico. Mientras no lleguemos al plano búdico, el amor podrá ser maravilloso, buenos sentimientos, pero es del cuerpo emocional, cuerpo astral, que tiene sentimientos bajos y sentimientos elevados. Pero la energía de amor que viene del plano búdico, y del plano búdico viene cuando hay un silenciamiento de todo esto de aquí. Y el Agni Yoga, que he hablado otras veces, tiene por finalidad, se tarde más o se tarde menos, ir y abrirte al plano búdico. Y entonces la música inspirada del plano búdico es una música de una vibración muy sutil, que cuando uno está abierto, si no, no te enteras, y aunque venga hacia ti, pasa de largo. Eso es importante decirlo. Si estás con predisposición, que es distinto de estar con atención, que no lo he dicho antes, pero de vez en cuando sería ideal escuchar música con la mente vacía, pero con total atención. Con total atención no significa pensar, ahora suena esto, lo otro, tal, tal. No, no digo que no se haga, pero en determinados momentos como si nada. Mente vacía. Y entonces esa atención hace que la música penetre más y mejor. Entonces la atención nos abre a las dimensiones superiores. Y entonces con esa atención la música sí que llega más. Si no estás con atención, con distracción, también nos llega, pero menos. No puedo entrar ya más matices. Nos llega,
pero menos. Pero cuando estamos atentos, nos llega más. Si una persona nos está hablando y estamos distraídos, no nos enteramos de nada. Si estamos muy distraídos. Si estamos algo, nos enteramos a medias. Pero si estamos distraídos escuchando la música, como viene indirectamente, penetra en el inconsciente y sí que nos llega. Pero si estamos atentos es como si nos abriéramos más y penetrará más. Y entonces, con esa atención, más la predisposición que has conseguido con tu sensibilidad, te puedes abrir a esa música más elevada, más sublime. No obstante, cuando escuchamos la novena sinfonía de Beethoven, porque Beethoven es muy psicológico, y lo psicológico, si nos ayuda, nos abre a lo espiritual. Podemos decir que es espiritual y nos da la semilla de lo humano, de lo espiritual, como he dicho antes. Pero la novena sinfonía es una sinfonía muy especial, que hasta he pensado de si dedicarle sin escucharla, porque como subimos a YouTube no puedo poner música, dedicarle una charla. La novena sinfonía tiene un mensaje en la letra y también en la música. Y verdad que gusta a todo el mundo y se ha quedado con la melodía del último movimiento de la coral, de los últimos movimientos, se queda ahí todo el mundo y produce una cierta alegría. Y hasta la escogieron para la Comunidad Europea, ¿no? O algo así. No ha producido todavía ningún efecto porque la Unión Europea de momento está más desunida que unida, pero y lo digo en serio, ¿no? Pero llegará el momento, ¿no? La música no consigue solo la unión, aunque contribuye muchísimo a la unión, se necesitan más cosas. Pero verdad que la novena sinfonía es algo que conoce todo el mundo, se queda pegadiza. Pero si uno no está predispuesto a eso, no le produce esa hondura de tipo espiritual que la tiene y muy honda. Y Wagner defendió enormemente, fue el primero que comprendió, porque Wagner es posterior, la novena sinfonía de Beethoven. Y como Wagner, casi siempre que hablo, siempre, si no todas las personas, muchos están pensando, lo digan o no, en lo que ya sabéis, pues os diré que la música de Wagner, que he dicho que es muy espiritual, y mucha gente se plantea, ¿y cómo si era tan espiritual les gustaba a los nazis? ¿Verdad? Pues os diré que la música de Wagner toca distintos planos, no solo el espiritual, sino el emocional, mental, emocional, físico. Trata distintos planos. Y entonces, ¿qué ocurre con la música de Wagner? Que si la persona está cerrada, y a veces bastante a lo espiritual, no le llega. Pero a lo mejor está abierto a lo bajo, inferior, y le está estimulando aspectos inferiores. Y a Wagner se le ha calificado de algo contrario a lo que en esencia era, de nacionalista. Y la espiritualidad es totalmente contraria al nacionalismo. Los nacionalismos, con todo respeto al que lo sea, pues no tienen nada que ver con lo espiritual. Son tendencias que tenemos como seres imperfectos, que somos egocéntricas, de creer que nosotros somos mejores que otros, que estamos por encima, y todo esto que está en la psicología humana. Y nada más, como he explicado tantas veces cuando hemos puesto aquí las óperas de Wagner. Y el día del Viernes Santo próximo, que será el mes que viene, volveremos a poner Parsifal, como otros años, y seguiré poniendo en el futuro más las óperas, aunque este año último no había puesto, de Wagner. El caso es que, según la vibración de la música, pero también según el estado de conciencia del receptor, no digo solo oyente, entonces la influencia es de un tipo o de otro. ¿Qué ocurre cuando escuchamos a Johann Sebastian Bach, al que le dediqué una charla? Pues que Johann Sebastian Bach, al ser del barroco, es una música mental, una música que estimula la mente, pero tiene otra característica, y no solo porque él hizo gran música para la religión cristiana, ¿verdad? En general, pensemos en el Evangelio según San Mateo, la Pasión según San Mateo, por ejemplo, que es de las obras más conocidas, las cantatas y todo eso. Pero cuando uno
tiene una cierta receptividad, no hace falta que seas ni creyente, ni que estés pensando en religión. Te llega. Y sobre todo te llega si tienes una predisposición hacia la, no sé si decir la devoción, porque estimula la devoción, la música de Johann Sebastian Bach, y como la de Händel, pero sobre todo la devoción. Si una persona tiene el sexto rayo, que es el rayo de la devoción, y la devoción no solo es religiosa, puede ser a muchas cosas, siente como que la música de Johann Sebastian Bach le eleva y le hace tener una cierta conexión con algo que te trasciende. Lo llames como lo llames, no hace falta llamarle Dios ni nada religioso. Entonces, la función de Johann Sebastian Bach es, digamos, entre otras, la devoción. Y eso implica también espiritualidad. Una devoción puede ser una devoción ciega, emocional. Como dije el otro día, la fe puede ser emocional y un gran espejismo, pero la fe con mayúscula es intuición, es espiritual. Entonces la devoción, por ejemplo, de esta música, te puede abrirte a otros niveles. Y una de las cosas que contribuye, si uno está predispuesto, es a sumergir tu pequeño yo dentro de un yo más grande. ¿Qué significa esto? Es la evolución humana. Que nos demos cuenta que aunque sigamos con una cierta conciencia de yo, cada vez a mayor evolución nuestro yo nos damos cuenta que no está aislado del todo, separado, como cuando estamos a un nivel más bajo, sino estamos unidos con el todo, en general. El tema es muy amplio. Deciros que no se me pase, por ejemplo, como un complemento, de que me llegó esta información de que en determinados centros, hospitales, y a veces últimamente en televisión lo he oído, hasta aquí en España está utilizándose la música en algunos hospitales. Y hay gente que la pide antes de operarse, antes de la anestesia. Recuerdo en los cursillos que he impartido de enfermedades, cito a Bernard Siegel, un médico estadounidense que en su libro Amor, Medicina Milagrosa dice: cuando puse por primera vez una cassette con música para relajar a la persona que se iba a operar, pues lo veían muy raro las personas de ese centro, pero luego ya la pedían de otros hospitales y de otros sitios. No digo que sea el único, pero hay mucha gente que, no sé cuántas, a lo mejor no es la mayoría, por supuesto, que incluso pide para relajarse y entrar en la operación, aunque pierdas la conciencia, en un estado de relajación, la música. Y el otro día oía también que se está utilizando el otro día y hace mucho tiempo en determinados hospitales, no solo para una operación, sino para mejorar la situación ambiental. No puedo deciros con detalle qué sitio se hace. El caso es que tengo aquí una información que dice: tras someter a enfermos con cardiopatía a 12 minutos diarios de música y seguir su evolución durante 7 años, los investigadores descubrieron cómo con un método sencillo y barato se puede apoyar la recuperación de quienes tienen una salud muy delicada después de la revascularización. ¿Sabéis lo que es? Poner pues una arteria de pierna pues en el corazón, etc. Entonces, la música no solo puede aliviar una depresión, sino que puede actuar como motor de la memoria. También influye. Y terapia para el Parkinson. Dice, cada paciente, dice este investigador, según el especialista, dice, requiere una melodía acorde con su situación. Dice, en general optamos por músicas que disminuyan la actividad del sistema nervioso simpático. Beethoven es la estrella, dice, y los pacientes se sienten mejor tras la escucha diaria. Mitrovic, que es el que dice esto, asegura que la escucha atenta de determinadas canciones proporciona al organismo un beneficio colosal. Aquí incluso, no lo he dicho, pero ciertas canciones de música moderna, y no solo la música clásica, que es lo que estoy hablando, también puede contribuir, porque habría que ver luego cada caso en particular. Y estudios han confirmado que la música reduce la ansiedad. Y luego pues dice alguna cosa más, dice, sugiere que el corazón adapta el ritmo cardíaco
Sabéis que el corazón tiene un ritmo, la música también. El sistema respiratorio tiene un ritmo, la música también. Sí. Y adapta el corazón al propio de la música. Esto supone un enganche que permite descansar los vasoreceptores, que son las terminaciones nerviosas de las paredes de los vasos. El cuerpo se relaja, etcétera, etcétera. El caso es que este autor dice que la música no solo puede aliviar una depresión o levantar el ánimo, sino como motor de la memoria y la terapia en enfermedades como Parkinson, encefalitis o el síndrome de Tourette. En fin, luego también de informaciones que vas obteniendo van hablando de estímulo fisiológico, como hemos hablado, psicológico, que también hemos hablado, intelectual, social, la relación con las personas es distinto. Habéis oído decir que las personas con Alzheimer, pues también la música influye. Yo recuerdo que hace años impartí una charla sobre dos charlas. Sí, una charla en el Colegio de Médicos para personal, sí, de estos que hacen así estudios posteriores sobre el Alzheimer, recuerdo. Entonces le hablé sobre el tema del Alzheimer y la música. Y recientemente se oye decir que la música está ayudando, pero cuando lo dicen, no digo que la clásica, ¿no?, hablan de que los enfermos de Alzheimer, al cantar y evocar música que conocían de hace años, pues les está ayudando y les cambia algo. Pero es música, con determinados ritmos, etcétera, etcétera. Es decir, que una cosa es la música que no es clásica para producir unos efectos y otra es la música clásica para producir otros. Y cuando Antonio Blay en sus libros dice que la música influye mucho en la psicología de las personas y habla de una cosa, dice, muy interesante, que no todos hacemos, que no solamente la música, como os estoy explicando, llega a nosotros como receptores pasivos, entre comillas, receptores, sino que cuando la persona al escuchar música se expresa libremente con sus gestos que le salgan espontáneos, no hace falta ser un especialista en danza, entonces, y lo hace conscientemente, entonces se produce un circuito más completo que si solamente estás recibiéndola. No siempre lo haremos, o también depende de eso, sino que él habla de que igual que la respiración es inspirar, expirar, expirar, retener, expirar, la música nos llega, pero luego nosotros, ¿cómo expresamos? Pues con gestos, con movimientos, con lo que sea. Mucha gente, pues, a lo mejor con la voz, etcétera, etcétera. Sabéis que el instrumento más importante de toda la música es la voz humana. Incluso, como expliqué en una conferencia, hace miles o quizá millones de años, el ser humano descubrió la música a través de la voz, antes de los instrumentos. Eso no se puede comprobar hoy directamente, pero claro, las fuentes son muy profundas. Y la voz humana la utiliza mucha gente que tiene esa predisposición y le alivia, y le calma, y le eleva, o le cambia el estado de ánimo, ¿verdad? Es decir, que hay unos efectos enormes de la música sobre, como está explicando así, sobre los distintos componentes. Por lo tanto, no solo es placer del momento. Y para ir terminando, se me ocurrió poner unos nombres de características psicológicas, que algunas ya las he nombrado, que unas músicas más, otras menos, producen. La voluntad, lo he nombrado, Beethoven. Hay más, pero Beethoven. ¿Por qué? Porque la música de Beethoven, además del segundo rayo de amor, tenía el primer rayo de voluntad. La de Wagner también. El amor, por supuesto, Beethoven. Mozart era más de segundo rayo, por lo tanto es más relajante Mozart que Beethoven, ¿verdad? Y aunque la música de Mozart parece casi festiva, vital, alegre, etc., también tiene su profundidad, nada más que el amor y la profundidad era más un amor más de la personalidad,
que es amor, mientras que Beethoven o Wagner es un amor más profundo. La comprensión, esto a lo mejor es más difícil de averiguar, pero si la música nos está haciendo estar más abiertos como conciencia, la atención, el silencio de la mente, favorece más el desarrollo de la comprensión, que tiene que ver con la intuición. Relajación, lo hemos nombrado. Armonía, Felix Mendelssohn, Vivaldi, por ejemplo, son músicas y otros más que tienen que ver con esta energía de cuarto rayo de armonía. Alegría, pues dentro de la música clásica da más alegría Mozart que Beethoven, por ejemplo. Mozart, como hemos dicho, Vivaldi, Felix Mendelssohn. Rebeldía. No sé si sabéis que el romanticismo era, una de sus características era la rebeldía. Beethoven fue el primero que empezó, uno de los primeros, no el primero, Mozart ya empezó algo, a evitar o eludir a los mecenas, tratar de ser independiente, valerse por sí mismo. Y cuando se trata de hacer algo revolucionario, pues en cierto modo no pensemos en la palabra rebeldía como negativa. Es algo que necesitamos ser rebeldes en el buen sentido, digo, de la palabra, para poder avanzar, para poder evolucionar. Libertad, el romanticismo está clave, es una de las palabras claves del romanticismo. Más libertad, en lugar de sujetarte a ciertas reglas, que solamente los genios podían escapar como Mozart de esas reglas, pero la libertad estaba más dentro de la música clásica en el romanticismo. Devoción, ya he hablado, en la música del barroco de Johann Sebastian Bach. Vitalidad, la he nombrado. Optimismo, ahí también he nombrado a Felix Mendelssohn. Inocencia infantil, de esto sí que no lo he nombrado. La música de Robert Schumann, pues es una música con mucha frecuencia, muy simple, que toca fácilmente, se necesita esa ingenuidad, sencillez para llegar al alma del niño. Y también contribuyó a que con su música llegara al alma o a la parte interior, para entendernos, de los padres y de los niños, para poder conseguir un acercamiento. Y gracias a la influencia de este compositor empezaron a venir intentos más revolucionarios de ver la educación de otra forma distinta como era antes. Gracias a Robert Schumann. Por eso el refinamiento lo he nombrado en Chopin, por ejemplo, la espiritualidad, el humanismo también, la unidad. Si hay espiritualidad y unidad. La unidad no es coger cosas y juntarlas, ¿no? Como seres humanos, que podemos estar juntos, pero no unidos, ¿verdad? ¿Habéis oído esta frase? Juntos, pero no unidos. Y podemos estar unidos y no juntos. Y naturalismo, también mucha música se ha inspirado en la naturaleza. Y no solo la música de Vivaldi con las 4 estaciones, que es conocida de todo el mundo, sino que a lo mejor contribuye a amar la naturaleza, música llamada descriptiva, pues estupendo, muy bien. Pero no basta con que hable de la naturaleza. Si la música, sin darte cuenta, te hace sentirte unido a algo que viene del mismo sitio, que es la esencia de la naturaleza, los demás reinos vienen del mismo sitio que nosotros, entonces estupendo. Y liberación del subconsciente que he nombrado, de tal manera que hay una serie de características que unos compositores más que otros pues han estado facilitando y siguen contribuyendo con ello. Bien, tenéis la palabra, a ver si tenéis preguntas y cosas que decir, porque Rafa, llevo 1 hora y cuarto. Cuando has comentado que ponen música en el quirófano, hace 24 años, a mí ya me la pusieron. Sí. Pues a mí también. Sí. O sea que ya... anestesia. Sí. Y al igual que hay una música para los hospitales, en el momento de la muerte hay una música adecuada. ¿El momento de la muerte? Sí. Bueno, eso no existe. así medio serio, medio en broma diría el Requiem. Sí que sí,
de Mozart o de... No, a ver, hay una música Pero- adecuada para los hospitales. Pero hecha para eso... Bueno, sea el Requiem adecuada, esta es una adecuada. música... Sí, Para ese momento. sí, para ese momento. Para el moribundo que se dice. No, moribundo. Música clásica suave. Moribundo que se está muriendo y luego en un funeral. Es otra cosa distinta. Ahí ya se ha No, muerto. yo digo para el que se está... Se está muriendo. Se está muriendo. Pues un consejo que se da, los que saben, es que se ponga música suave, además de que los que están con el moribundo que estén en silencio, el mayor silencio mental y emocional. Lo he explicado, incluso dediqué una charla a hablar condiciones que está dedicada en YouTube a condiciones durante la muerte y todo eso. Entonces el silencio y junto con ese silencio música suave. Por lo menos que el que se está muriendo no la rechace, porque si no se rebela. Y no. Entonces, como una ayuda para ir entrando... ¿Es bueno o es que sí, que sí. por poner algo? No, es bueno y ayuda. Y en un funeral que se ha muerto también, porque la música facilita que las energías, y sobre todo las energías ambientales de los que van al funeral, pues que se suavicen también algo. Porque a veces más valdría que no hubiera gente en un funeral, porque las personas somos como somos. Y entonces irradiamos lo que vivimos por dentro. Entonces que un funeral, pues que sea lo más silencioso, lo más tranquilo, para que, sobre todo las almas que tienen apego todavía a esto, pues no se sintieran atraídas hacia aquí, porque si no les hace sufrir, ni pueden ir para adelante ni para atrás. Y entonces están ahí retenidas. El caso es que la música sea tocada en directo, como a veces hay, con un cello, con un violín, o con un aparato, eso. Yo en la muerte, en los funerales de los familiares, incluso antes, pues también dije que esta y esta, ¿no? Dije que pongan esto en el tanatorio, tanatorio, sobre todo, eso. Aparte de, como he explicado otras veces, yo pensé en hablarle a los asistentes y escribí, pues ahí no lo dejé a la improvisación, sino... Y como tengo un concepto, como a veces he hablado de la muerte distinto, me sentía inspirado y escribí cosas que a veces en los cursillos he comentado. Entonces eso, la música suave y el mayor silencio, para eso tendríamos que estar educados, para esto y educarnos, pues facilita que ese alma se libere. Pero ya sabéis que no siempre se puede hacer estas cosas. No siempre se puede. Hay tanatorios que sí que ponen la música de fondo, ¿eh? En la misa del tanatorio te ponen la música relacionada a... En las misas. En la misma misa del tanatorio que hacen, es una misa rápida, pero se ponen la música esa de fondo. Y de hecho la música forma parte de muchas cosas. La música en grandes ganaderías, hasta las vacas le ponen música, porque las relaja, y la leche, cuando están ordenándola, es una leche especial. No es la leche normal, porque está muy relajada. Y en granjas importantes de pollos, para que los pollos crezcan más rápido y piquen más rápido, también los calman. En ese caso no será música estimulante.